Gran abrazo y saludo para todos, de nuevo con ustedes aquí en el curso técnico en redes de gas. Soy Gustavo Serna. Esta vez el tema es quemadores. Es lógico que sea quemadores después de haber visto combustión. Para entender sobre quemadores, pues debes entender qué es lo que es la combustión y de ese modo pues brindar un mejor servicio. Los quemadores, ¿por qué debo saber sobre quemadores? Pues porque los quemadores son los aparatos, los artefactos a gas en donde lleva a cabo la combustión y a partir de la combustión entonces se obtiene el calor para las diferentes actividades cotidianas, calentar agua, calentar aire, bueno, hornear, cocinar, en fin. Eh, en este tema, en esta clase, clase 17, esta es la semana cuarta, eh, aprenderás qué es un quemador de una manera muy sencilla, cuáles son las fallas de un quemador, muy importante para poder corregir las fallas que tengan los quemadores de nuestros clientes, poder hablar con ellos y explicarles y mirar qué es lo que tiene un quemador y poderle dar solución. Y también te vamos a enseñar cómo construir un quemador, cómo sería una ficha técnica, tiene esquema, tiene de todo. Bienvenido, clase importante, espero tu participación activa. Si te gusta el video, dale visto bueno y espero tu comentario en el video, tu comentario en el blog, bueno, espero que invites a muchos amigos a participar. Ya llevamos 17 clases, 3 jornadas de entrenamiento. Eh, Terminado este tema, tenemos la cuarta jornada de entrenamiento para competencias. Recuerda que el asunto es prepararme para las competencias laborales y capacitarme para trabajar. Bien, un abrazo y saludo para todos. Soy Gustavo Serna, bienvenidos. Esta vez tendremos una charla acerca de quemadores. Estos artefactos donde se lleva a cabo la combustión eh, hacen parte de nuestra vida cotidiana. En nuestra cocina tenemos parrillas eléctricas o quemadores a gas. Nos referiremos a aquellos que trabajan con gases combustibles, gas natural GLP, eh, y otros también, otros combustibles líquidos. Muy bien. Los quemadores están, como dijimos, en las cubiertas, están en los hornos, están en los calentadores de paso y de acumulación, están en las secadoras, están en todas partes donde haya que utilizar gas combustible. Recordemos que hay dos tipos de gas, gas combustible y gases no combustibles. Ejemplos de gases combustibles, pues gas natural, hidrógeno gaseoso, gas licuado del petróleo, propano, butano, biogás, entre otros. Y hay gases que no son combustibles como el oxígeno, por ejemplo, el nitrógeno, el helio, son gases que no son combustibles. Entonces, hablaremos en este caso y en este particular, en esta charla acerca de quemadores de gases combustibles. Muy bien, como dijimos, los quemadores son aquellos sitios donde lleva a cabo el proceso de combustión. La combustión es un proceso de oxidación, donde el combustible que estoy quemando se oxida. Existe una oxidación rápida del combustible y esta oxidación rápida del combustible hace que se libere calor. Es la misma oxidación de un clavo de acero, es ganancia de oxígeno. Cuando hablemos de oxidación, entonces estaremos hablando de ganancia de oxígeno. En el caso de los combustibles, cuando se queman, entonces lo único que ocurre allí es una oxidación. Esa oxidación es rápida. Esa oxidación también tiene la característica de que produce luz y calor. Bien, entonces el proceso de combustión es un proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor. Ese calor es el que aprovechamos en la cocina, en el calentador de paso, en el calentador de acumulación, en la secadora, en fin.
Bien, ¿qué se requiere para que haya una combustión y esa combustión se lleve a cabo en los quemadores? ¿Qué se requiere? Se requiere un combustible que es el que voy a quemar. Para nuestro caso va a ser gas natural, va a ser GLP. Bien, eso es lo primero que se requiere. Entonces se requiere, para la combustión, se requiere un combustible. Bien, se requiere un comburente. El comburente es el que aporta el oxígeno. El comburente puede ser oxígeno puro. De hecho, hay algunos procesos donde en lugar de quemar, de ingresar aire al quemador, se ingresa oxígeno puro para mejorar la combustión. Pero son procesos especiales. Lo normal es que nosotros tengamos el aire entrando a través del quemador para unirse con el combustible y de esta forma obtener la mezcla ideal para que se lleve a cabo la oxidación rápida, o sea, la combustión. Teniendo estos dos elementos, nos falta el tercero, que es el que da inicio, el tercer componente, el que da inicio a la combustión, que es la temperatura de ignición. La temperatura de ignición no es la misma para los diferentes combustibles. A medida que aumenta el número de carbonos de un combustible, porque el combustible y específicamente el gas natural o el GLP no son más que mezclas de carbono a hidrógeno, entonces a mayor cantidad de carbonos que tenga el combustible, mayor es la temperatura de ignición. Bien, entonces recordemos esto. Entonces recordemos esto. Los quemadores son los artefactos donde se lleva a cabo la combustión. La combustión es un proceso de oxidación rápida de un combustible, y de esta manera se obtiene luz y calor. Para que se lleve a cabo la combustión se necesitan tres elementos: el combustible, que es lo que voy a quemar; el comburente, que es el que aporta el oxígeno, pudiendo ser oxígeno puro; y la temperatura de ignición. Los quemadores se deben diseñar de forma que la llama que brinde el quemador sea una llama estable. Es decir, necesitamos que la llama que se produzca se concentre en un solo sitio. Si la llama es inestable, entonces allí tendremos un problema de ineficiencia en la parte de la combustión. Entonces deseamos siempre que en los quemadores haya llama estable. También los quemadores deben tener la posibilidad de llevar a cabo una mezcla o mezclar aire y gas de manera homogénea. Porque si la mezcla es homogénea, la combustión va a ser homogénea. Entonces vamos a tener una llama que me va a brindar el calor requerido para mi proceso. Si yo tengo una mezcla que varía, entonces tengo un grave problema en la combustión. También necesitamos que la combustión sea completa, es decir, que no quede carbono sin quemar, que la mayoría del carbono que tiene el combustible se queme. Si se quema, entonces se va a producir una llama que es una llama azul, y esa llama azul es la que me indica a mí que tengo una combustión completa. Esa combustión completa me garantiza el mayor aprovechamiento del calor que produce el combustible cuando se quema. Entonces es importante esto. Si yo tengo uno de los principales características de un quemador que está funcionando mal, es aquel que tiene la llama amarilla. Si tiene llama de color amarillo, entonces significa que no hay una combustión completa y hay producción de monóxido de carbono. No queremos en ningún momento que en el fogón de mi casa o en el calentador se presenten puntas amarillas o la llama sea de color amarillo, porque se está produciendo el monóxido de carbono, el cual va reemplazando el oxígeno del cuerpo y va ocasionando la falta de oxígeno en el cerebro,
produciendo lo que se denomina la muerte dulce. Y los quemadores se deben diseñar de modo que sean eficientes. Un quemador eficiente, hay que aquí hacer, digamos, una claridad. Existen dos tipos de potencias, potencia nominal y la potencia real. Así como cuando compramos un vehículo. El vehículo nos dice, y en el tacómetro dice que puede desarrollar hasta, qué sé yo, voy a ponerle 200 kilómetros hora. Realmente uno al vehículo no le saca 200 kilómetros hora, le sacará 150 como máximo. Entonces, eso quiere decir que hay una velocidad nominal de 200 kilómetros hora, o sea que esa es teórica, pero la real son 150 kilómetros hora. ¿Por qué digo esto? Porque así son los quemadores y las máquinas. El quemador tiene una potencia nominal, que es la que dice en la plaqueta, por decir algo, 10 kilovatios, pero realmente no desarrolla 10 kilovatios, realmente puede desarrollar 7 kilovatios. Entonces, un quemador muy eficiente puede tener del orden del 70% de eficiencia. Nunca tendrá un 100% de eficiencia. Saludos, en este pequeño y corto video te explicaré las partes y fallas de un quemador atmosférico. Bien, un quemador atmosférico es el sitio donde lleva a cabo la combustión. O sea, esto podríamos decir que es una máquina que produce energía en forma de calor. Recordemos que la energía se presenta de muchas maneras, en forma de luz, en forma de velocidad, bueno, en forma de calor es la que se da a través de un quemador atmosférico. Bien, se llama atmosférico porque el aire lo toma del medio ambiente, o sea, el aire lo toma de los alrededores. Por eso se llama atmosférico. Bien, las partes de este quemador, pues de un quemador atmosférico, son el inyector, que es el que permite la entrada del gas, por donde entra el gas. La ventila, que es por donde entra el aire primario en este caso. El venturi, que es este estrechamiento que tengo aquí, que es la parte del quemador, es el cuello de botella, es un estrechamiento que hace que se genere un vacío cuando pasa el gas por este cuello, por ese estrechamiento, se genera un vacío y como consecuencia ese vacío es ocupado por aire que entra de los alrededores a través de la ventila. Bien, después del venturi, después de acá esta parte, ya el gas y el aire viajan por toda esta zona, se llama el mezclador, es donde se mezclan el gas y el aire, o el combustible y el aire, llega hasta la cabeza del quemador, que es todo este conjunto de puertos y en sí la estructura de salida del gas y de quemado. Bueno, y estos, cada uno de los huequitos por donde sale el gas y es quemado, se conoce como puerto. Bien, hay algunas fallas asociadas al quemador. Aquí antes del inyector, antes de este, hay un regulador de presión que regula la presión como su nombre lo dice. Y si la presión si hay un exceso de presión para el funcionamiento del quemador, entonces se genera un zumbido. Bien, se generan a veces puntas amarillas aquí. Cuando eso ocurre es porque está entrando mucho combustible y poco aire del medio. Entonces las puntas amarillas ocasionan que se forme el hollín debajo de los recipientes o las ollas y esas se ponen negras, ¿cierto? Eso es lo que es el hollín. El hollín no es más que carbono que no se alcanza a quemar. También sucede un fenómeno que es el desprendimiento, que es cuando tratan de escapar las llamitas, y eso se debe a que la velocidad de la mezcla aquí, mezcla gas, es muy grande respecto a la velocidad con que se quema el gas aquí. Entonces, cuando la velocidad de la mezcla aire-gas es mayor que la velocidad de quemado, se presenta desprendimiento. Y lo contrario, cuando la velocidad de quemado es mayor que la velocidad de la mezcla, entonces la llama se devuelve buscando mezcla para quemar. Eso se conoce como retroceso.
Básicamente esas son las fallas de un quemador atmosférico. Hasta la próxima. Espero que te haya servido. Te invito a que te suscribas al canal, a este canal, y a que me visites en el blog. Hasta la próxima. Saludos de nuevo con ustedes, soy Gustavo Serna. Te invito a participar en el blog, que nos visites allá. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube, recibir los videitos cada vez que los publiquemos. Bien, muy bien. Vamos a hablar del proyecto quemador atmosférico, el proyectico quemador atmosférico. He creado un proyecto quemador atmosférico con la finalidad de que aprendamos a hacer un manejo seguro del gas. Para ello, entonces, solicitamos crear un quemador atmosférico, elaborar un quemador atmosférico como el que ves ahí resaltado de amarillo, el cual consta básicamente pues, de un tubo de 3/4 con perforaciones, con 3 hileras de perforaciones, y un tubo de media, y todo conectado a través de una reducción copa, y por este extremo pues también taponado, puede ser un tapón macho, un tapón hembra, lo que sea. Bien, en una mesa de trabajo tendremos que hacer la disposición del quemador, ¿cierto? Para apoyarlos, mesa de trabajo. Y tenemos aquí el sistema de inyector. Este inyector deberá tener la posibilidad de ser corredizo para grabar la distancia inyector-entrada de aire. El tubo de media está perforado, tiene una perforación para la entrada del aire. Y tenemos aquí pues todo esto conectado a un suministro de combustible, de GLP en este caso por facilidad, con su respectivo regulador, y conectado a un medidor mediante el cual haremos un aforo para poder encontrar la potencia del quemador. Bien, en los parámetros que solicitamos o que me determinan, digamos, la ficha técnica del quemador, pues serían los siguientes. La presión, necesitamos la presión antes del regulador, presión de entrada al regulador, caudal, presión de salida o presión de seteo. Tenemos por este lado lo que se conoce como el medidor, ¿cierto? Aquí haremos el aforo. El medidor pues obviamente debe ser medidor para GLP, si vamos a utilizar GLP. Aquí el aforo vamos a poner a quemar ese quemador, perdón la redundancia, durante 5 minutos. Y vamos a medir y vamos a leer aquí en el odómetro la cantidad de litros. Después tenemos pues este sistemita aquí donde tenemos el inyector. Deberemos reportar entonces el diámetro del inyector. Esta distancia aquí es crucial, es la distancia entre el inyector y, digamos, la entrada de aire. Puede ser a la abertura que tenemos allí. Debemos reportar esa distancia, es muy importante. Debemos reportar el área para la entrada del aire, que ese es práctico, donde entra el aire primario. Debemos reportar la longitud del mezclador, que es la distancia que viaja antes de los orificios, o sea, después de la abertura y al empezar el primer orificio. Esa es la longitud del mezclador. Y la longitud de la cabeza del quemador, que es LC. Todo eso, ahí tenemos pues las distancias, hay que respetar esas unidades. Y bueno, también deberemos reportar la potencia. Y he extraído, aquí estamos viendo digamos que el quemador de perfil. He extraído el quemador aquí, una vista en planta desde arriba, donde veo en el caso mío, pues tres hileras de orificios, los cuales represento aquí ampliados. Y de ellos tendremos que decir pues el número de orificios, total de orificios, ¿cierto? Tendremos que decir también la separación que hay entre los orificios, y tendremos que colocar el diámetro del orificio, que normalmente pues ha de ser entre 2 y 2.2 milímetros. Bien, esa es la ficha técnica de nuestro quemador atmosférico. Primero lo hacemos experimental,
y después lo vamos a hacer en un diseño teórico. Bienvenido. Te invito de nuevo a que te suscribas al canal en YouTube. Hasta la próxima.